Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre la falsa cuaresma. Cada creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y alimentado con la verdad de la palabra, tiene la responsabilidad de responder con claridad y firmeza ante cualquier práctica religiosa que pretenda añadir requisitos humanos al Evangelio puro de nuestro Señor. La Cuaresma es precisamente uno de esos casos, donde una tradición humana, nacida fuera de la revelación divina, ha sido vestida con un ropaje de espiritualidad y presentada como si fuera una disciplina santa necesaria para crecer en la fe. Este engaño sutil, al igual que otros que surgieron a lo largo de la historia de la Iglesia, debe ser confrontado sin miedo y sin compromiso. Cristo, nuestro Maestro y Señor, nos dejó un modelo perfecto de cómo responder ante las tradiciones humanas que compiten con la autoridad de la palabra de Dios. En su confrontación con los fariseos, el Señor citó directamente la profecía en Isaías, diciendo en Mateo 15, 8, 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Este pasaje tomado de Isaías 29, 13 revela una realidad espiritual devastadora. Cuando el corazón se aferra a las tradiciones, se aleja de la verdadera adoración. Este es el peligro mortal de la Cuaresma. Parece devoción, pero no es adoración verdadera. La respuesta bíblica ante todo no puede ser indiferencia. Todo creyente fiel debe responder conforme a tres principios fundamentales: rechazar la Cuaresma como doctrina cristiana, enseñar la verdad con valentía y vivir en la libertad gloriosa del Evangelio. La verdadera fe cristiana no es un cúmulo de tradiciones religiosas, sino una relación viva y continua con el Dios vivo, basada exclusivamente en su palabra revelada. Dios no ha dejado espacio alguno para que el hombre añada requisitos espirituales que él nunca ordenó. En Proverbios 30, 5 y 6, el Señor nos advierte: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando un cristiano acepta como válida una tradición religiosa que Dios no estableció, como la Cuaresma, está añadiendo las palabras de Dios, poniendo su alma en peligro de caer en el legalismo religioso. Pablo, al escribir a los romanos, describió con claridad la verdadera naturaleza del reino de Dios, dejando claro que no se trata de rituales externos o restricciones alimenticias, sino de realidades espirituales profundas. En Romanos 14, 17 dijo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La Cuaresma, con su énfasis en no comer carne ciertos días o en observar una serie de prácticas externas, contradice directamente esta verdad. El creyente vive por fe, no por calendario litúrgico. Rechazar la Cuaresma no es fanatismo ni intolerancia, es fidelidad al Evangelio. Si Cristo no lo instituyó y si la Escritura no la enseña, entonces no tiene autoridad sobre la Iglesia. Pablo fue tajante al escribir en Gálatas 1, 8 y 9:
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La Cuaresma, al añadir cargas externas que Dios nos puso, se convierte en un evangelio adulterado y debe ser rechazada como tal. Rechazar la Cuaresma en nuestra vida personal no es suficiente. Todo creyente es un testigo y un maestro llamado a instruir y corregir a otros con paciencia y claridad. Muchos cristianos sinceros participan en la Cuaresma por simple tradición cultural, sin conocer sus raíces paganas ni su ausencia de respaldo bíblico. Por esta razón, Pablo le encargó a Timoteo y a través de él a toda la iglesia el deber de enseñar la verdad sin temor. En 2 de Timoteo 4:2 escribió: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero enseñar la verdad no es solo cuestión de información histórica o análisis doctrinal. Es un llamado a volver a la única autoridad legítima, la Escritura. Aquí es donde entra la doctrina de la sola Escritura, recuperada por la Reforma Protestante, pero tristemente olvidada por muchos cristianos modernos. La razón principal por la que la Cuaresma logró infiltrarse en la Iglesia es porque la autoridad de la Escritura fue reemplazada por la autoridad de la tradición eclesiástica. Cuando la Iglesia dejó de someter cada práctica, cada enseñanza y cada tradición al juicio de la palabra escrita, abrió la puerta para que los mandamientos de hombres fueran aceptados como si fueran mandamientos de Dios. Es por eso que enseñar la verdad no es solo explicar por qué la Cuaresma es falsa. Es un llamado a que cada creyente regrese a la autoridad absoluta de la palabra de Dios. En el Salmo 119, 160, leemos: la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Finalmente, el creyente debe recordar que la verdadera vida cristiana no consiste en seguir reglas impuestas por hombres, sino en caminar en la libertad gloriosa que Cristo compró con su sangre. En Gálatas 5:1, Pablo nos escribe: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La Cuaresma es un yugo ajeno al Evangelio. Nos quiere atar a un calendario que Cristo no instituyó, imponiendo prácticas externas que no tienen poder para transformar el corazón. La verdadera espiritualidad no consiste en abstenerse de carne ciertos días o en recibir ceniza sobre la frente, sino en vivir cada día en obediencia a la palabra y en comunión con el Señor. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:31-32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un cristiano libre en Cristo no necesita rituales humanos para acercarse a Dios, porque ya ha sido reconciliado por la obra completa de Jesús. Si entendemos esto, entonces la respuesta es clara. La Cuaresma no solo debe ser rechazada, debe ser expuesta y confrontada con la luz de la palabra. Sin embargo, esta postura firme nos traerá oposición, críticas y presión cultural. Y bueno, aparte de eso, la pregunta final sería: ¿cómo permanecemos fieles a la verdad sin ceder ante la presión religiosa y cultural? La respuesta ya está en esta enseñanza, con la palabra de Dios, simplemente siguiéndola. Que tengan todos una excelente semana. Mil bendiciones.